y bienvenidos un viernes más a la comparecencia en la que damos cuenta de los asuntos tratados en el Consejo de Gobierno en esta ocasión de hoy viernes, día 2 de octubre. También en esta ocasión me acompaña el consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación y vicepresidente del Gobierno de la ciudad de Ceuta, quien posteriormente comentará acerca del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud a la que acudió en el día de anteayer. En relación con los asuntos tratados en el Consejo de Gobierno del día de hoy, por parte de la Consejería de Fomento y Turismo se ha elevado a acuerdo del Consejo de Gobierno la ampliación de licencia de cafetería de bar a terraza en un local situado en el poblado marinero que, al calificarse de actividad molesta, conforme al reglamento de actividades molesta, insalubres, nocivas y peligrosas, debe ser acordado por el Consejo de Gobierno. De igual manera, por parte de la Consejería de Fomento y Turismo, y correspondiendo esta faceta al TSI, se ha acordado la inclusión en la sede electrónica de la ciudad de un apartado específico para canalizar la presentación electrónica de documentos asamblearios por los diferentes grupos políticos de la Asamblea. La propuesta también se amplía con la inclusión en la herramienta de gestión de expediente y tramitación electrónica, GRETA, de una funcionalidad que permita el registro de convenios que se celebran por las consejerías. Hay que recordar en este punto que son numerosos ya los procedimientos administrativos que la ciudadanía puede tramitar de manera electrónica sin necesidad de acudir de manera presencial a las oficinas de la ciudad, herramienta que además se ha demostrado eficaz durante todo el periodo de la pandemia. Y este compromiso de la ciudad para el desarrollo y transformación digital ha sido fundamental para que los servicios públicos continúen prestándose durante este periodo de pandemia y a partir de ahora también. El objetivo, por tanto, de esta propuesta es conseguir una mayor agilidad, transparencia y eficacia. También la Consejería de Fomento y Turismo, con la competencia que le corresponde, ha elevado al Consejo de Gobierno la contratación de servicio postal de recogida, emisión, clasificación, entrega, transporte y distribución de los envíos urbanos e interurbanos de carta, certificado y notificaciones emitidas por la ciudad. Se ha aprobado un gasto plurianual por importe de 167.500 euros, a razón de 33.500 euros anuales desde el año 2021 hasta el año 2025. La Consejería de Educación y Cultura ha elevado a aprobación del Consejo de Gobierno un convenio de colaboración con la Asociación Cultural Alidrisis por importe de 60.000 euros. El objeto de este acuerdo es la ejecución de un proyecto de desarrollo integral y animación a la lectura y acceso a Internet, con el objetivo de reducir el índice de fracaso escolar, difundiendo la cultura y favoreciendo la eliminación de prejuicios. Además del horario de animación a la lectura, la entidad también dispone de un servicio de préstamo en la biblioteca. También lleva a cabo otras actividades de promoción del respeto a la diversidad cultural y lingüística, y más de 9.000 usuarios son atendidos a través de este proyecto. Por parte de la Consejería de Hacienda, Economía y Función Pública, se ha elevado, también a acuerdo del Consejo, la concesión de subvenciones relativa a la mejora de la competitividad entre las pymes en el marco del Programa Operativo FEDER para Ceuta años 2014-2020 y dentro del eje prioritario de apoyo a la creación y ampliación de capacidades avanzadas para el desarrollo de productos y servicios. El importe de los créditos a conceder asciende a 227.196 euros y han sido dos las empresas a las que se le han concedido esos créditos. Y no hay más asuntos que se hayan tratado en el Consejo de Gobierno del día de hoy y doy, por tanto, la palabra al consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación y vicepresidente del Consejo. Que se pregunten primero. Si tenemos alguna pregunta para el portavoz antes de que haya algún intervención del consejero. Bueno, me gustaría una valoración de los datos del desempleo. En Ceuta han caído en 6 personas entre agosto y septiembre, pero tenemos casi 700 personas más que el 1 de octubre del año pasado. Sí, bueno, esto es evidentemente la situación de la crisis de la pandemia importante y de la crisis sanitaria y económica que está azotando a toda España y que está azotando también a Ceuta, eso es una realidad.
Bien, es verdad que también aquí hay un componente de personal transfronterizo con contrato de trabajo que evidentemente habría que tener en consideración en esos datos y que daría, por tanto, una evolución diferente a esa cifra. Desde el Gobierno de la ciudad, ya lo hemos dicho en reiteradísimas ocasiones, que desde el primer momento pues, se han adoptado todas las medidas a nuestro alcance para fomentar el empleo en la ciudad, ayudar a los autónomos, ayudar a los empresarios. Las líneas de ayuda son ya por todos conocidas en todos los ámbitos y en el ámbito también, en cuanto a que estoy en la Consejería de Fomento y Turismo, en el ámbito de la ayuda también a la construcción. Y en eso seguimos trabajando. Esta modificación de crédito última pues también va en línea de aumentar las ayudas del Ceuta Resiste y el objetivo básico es la pervivencia de los autónomos, la pervivencia de las empresas y evidentemente el mantenimiento del empleo en nuestra ciudad. Pues gracias. Buenos días. He querido comparecer para explicar la actitud y el voto que dimos en el Consejo Interterritorial. Ceuta siempre ha estado a las órdenes del Ministerio de Sanidad, siempre ha votado a favor de todo, siempre ha sido criterios unánimes. En este caso se presentó un borrador que se presentó además de forma urgente por la mañana, sin haber sido valorado por los técnicos primeramente. Es decir, generalmente los borradores de sanidad primero los ven los técnicos, lo valoran los técnicos y después pasa al ámbito del Consejo Interterritorial, donde nosotros lo valoramos entre todos y generalmente siempre se aprueba por unanimidad. No sabemos por qué en este caso este borrador ha llevado el camino contrario, es decir, primero ha sido el Ministerio el que lo ha elaborado, después lo han llevado los técnicos. Unos técnicos que valoraron el borrador y unos técnicos que hubo muchísimos problemas porque hubo muchísimas comunidades, muchísimos técnicos que votaron en contra de ese borrador. Ceuta votó en contra en base a diversos puntos. No podíamos, primero no nos había dado tiempo a estudiar el borrador en condiciones, puesto que llegó por la mañana. En segundo punto, nosotros votamos en contra y no fue una decisión política, fue una decisión consensuada con todos los técnicos. Ceuta tiene una idiosincrasia especial. Ceuta la podemos catalogar como una pequeña isla, no somos como las demás comunidades. No podemos basarnos en los indicadores que ponía el Ministerio, puesto que de los 3 indicadores que ponía el Ministerio prácticamente hay 2 que ya los cumplimos. Entonces no podíamos basarnos en esos indicadores. Ceuta está trabajando en sus propios indicadores conjuntamente los 2 servicios de preventiva y de epidemiología, tanto el INGESA como la ciudad, que tienen una actuación coordinada y están trabajando y elaborando unos indicadores para Ceuta. Nosotros no podemos regirnos como esos indicadores porque verdaderamente si se cumplen y pudiéramos llegar a la tasa, que no tenemos más de 100.000, pero estadísticamente podríamos bajar, sería el confinamiento de Ceuta y evidentemente la sanidad y la economía de Ceuta caería por los suelos. Ceuta tiene que reinventarse y ese reinvento sí pasa porque nosotros tengamos nuestros indicadores que son los que se van a aportar al Ministerio para que se valoren en la Comisión de Salud Pública. En relación a unas declaraciones del señor Hernández, yo me gustaría decir que el señor Hernández no tiene ni idea de este tema, él habla políticamente. Yo le pido al señor Hernández que este tema, la política, la dejemos a un lado, dejemos a los técnicos trabajar, son los que saben, son los que tienen que valorar, los servicios de preventiva y de epidemiología son los que tienen que estudiar los indicadores en concreto, porque uno de los indicadores que nosotros queríamos proponer era la densidad de población. Ceuta tiene 4.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Otro de los indicadores que además estaban dentro de la Sociedad Española de Medicina Preventiva
era el incremento sostenido de casos con diagnóstico sintomático. No podemos tampoco valorarnos en el sentido de las PCR, más del 10%, porque si aquí solamente se hace PCR a los sintomáticos, lógicamente tendremos más del 10%, que es lo que cumplimos. No podemos, pedimos por favor que no se contemplara el tema de las camas de UCI pre-COVID, como ponían, es decir, que nosotros nos contabilizaba las camas que teníamos en febrero. Entonces no podíamos contabilizar 7 camas con 5 enfermos, estábamos en un 80 y tantos %. Entonces dijimos que por favor se nos contabilizara la ampliación a nosotros y a todas las comunidades de todas las camas de UCI para poder tener. Es decir, nosotros, los técnicos y yo estuvimos reunidos y verdaderamente son los técnicos los que tienen la última palabra. Esto no podemos olvidar que la declaración de señor Hernández, no sé por qué, porque ya le he dicho antes que los políticos creo que deben alejarse de este tema. La lealtad institucional siempre la ha habido hasta que verdaderamente podemos poner a Ceuta a los pies de los caballos como parece que él quiere, pero nosotros tenemos nuestros propios indicadores que vamos a transmitir. Es cierto que todas las consejerías de todas las comunidades autónomas se reúnen. Él habla de que nosotros nos hemos reunido, evidentemente nos hemos reunido y hemos valorado cada consejería, cada comunidad ha valorado los propios indicadores, pero el señor Hernández no debe olvidar que el ministro nos llama también a cada uno personalmente para pedirnos el apoyo y para pedirnos que estemos ahí y para que tengamos la unanimidad. Es decir, que hay también que no puede atacar solo en este aspecto porque el gobierno de Ceuta solamente quiere preservar la salud y de hecho está más que demostrado durante esta pandemia. Es decir, no puede ahora salir diciendo esas cosas porque verdaderamente ¿Dónde estuvo mucha gente durante la pandemia? Que nunca la vi. Entonces, yo quería solamente decir esto, que nosotros, el no fue en base a la idiosincrasia de Ceuta, el no fue al trabajo que está realizando fundamentalmente los 2 servicios de preventiva y epidemiología, y el no fue en base a que Ceuta debe tener sus propios indicadores para poder valorar realmente la evolución de la enfermedad en nuestra tierra. Eso es lo que debemos hacer. No podemos buscar indicadores comunes a toda la península, sino que cada uno creo que debe buscar lo que merece cada ciudad. Está claro que luego también nos extrañó mucho que durante el final del Consejo Interterritorial el ministro dijo que esto era un documento abierto, que íbamos a recibir, que íbamos a mandar y ellos a recibir todas las propuestas de los indicadores que iban a hacer cada ciudad o cada comunidad. Yo le dije que nosotros íbamos a mandar la nuestra, que después se iba a llevar a la Comisión de Salud Pública, que era lo lógico, no al revés, y que después volvería a pasar al Consejo Interterritorial para el apoyo unánime de todos, como hace el ministro, que nos llama a cada uno. Eso quería aclarárselo también al señor Hernández para que lo supiera. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que efectivamente se ha publicado en el BOE, pero no se ha publicado en el BOE una orden, como dice el señor Hernández, es una resolución y que ni siquiera viene firmada por el ministro, simplemente viene por la señora Silvia Calzón, que es la secretaria, es decir, que de acuerdo que es vinculante, pero evidentemente se puede impugnar, que de hecho se ha impugnado, puesto que es una resolución, no es una orden y ni siquiera viene el ministro en ella. Yo creo que si quieren hacerme alguna pregunta en relación a esto, creo que hemos demostrado con creces el trabajo que se está haciendo y sobre salud, la coordinación con el INGESA y el trabajo ahora sobre los indicadores, que es lo que queremos para preservar lo mejor que podamos la salud de Ceuta y por ende, claro, todo lo que es la economía y todo lo que es la población de Ceuta. Consejero, le quería preguntar que usted está hablando de que hay una coordinación con el INGESA. No acabo de entender si hay coordinación con el INGESA, como hay críticas del Partido Socialista. Usted habla también de conexión con el ministro. Aquí hay un contrasentido que no acabo de entender. No sé si usted puede dar una explicación al respecto. Yo no puedo dar ninguna explicación. Yo solamente puedo decir lo que hay. Es decir, yo con el ministro tengo contacto. El ministro me llama cuando tenemos los consejos interterritoriales, a mí como a cualquiera, yo me imagino que yo seré el último, pero a cualquiera nos ha llamado para informarnos de lo que se va a presentar en los consejos, que ya ha pasado por la Comisión de Salud, y para buscar el apoyo de todas las comunidades. Eso lo hace siempre que tenemos un consejo interterritorial en donde haya asuntos a tratar. Con el INGESA está bien claro que yo siempre he dicho que tenemos un trato común de ida y vuelta. En este aspecto, los dos
doctores de servicios de preventiva y epidemiología están contactos permanentes, mañana y tarde, y noche incluso a veces, y ellos están trabajando en los indicadores que creemos que le va a venir mejor a Ceuta para evitar precisamente el paso del confinamiento, que pudiera ser verdaderamente un desastre para nosotros. Nosotros, como ciudad, como pequeña isla, debemos tener unos indicadores que se acoplen, que sean acordes con nuestra situación y que podamos trabajar. No podemos fiarnos ni tener los indicadores comunes, es decir, es que no es imposible. Entonces nosotros se está determinando para mandárselo precisamente al ministro, que lo pueda incluir en la Comisión de Salud Pública. Ya le he comentado antes que esto es un tema técnico. Yo pido siempre en estas situaciones que los políticos se aparten, que es un tema técnico, que dejen a los técnicos, que verdaderamente son los que saben de este tema preventivista y epidemiólogo, que verdaderamente son los que pueden ayudar a toda una situación y a toda una pandemia. Entonces es lo único que pido. No se puede juzgar el no de esta manera tan sutil. Hay que saber y profundizar en el tema antes de poder juzgar a una persona y saber por qué. Y sobre todo pienso que hay que saber también el por qué se vota que sí o saber que se vota que no. No se puede juzgar así. Consejero, buenos días. Tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado de esas nuevas medidas, si todo se cumple, Ceuta se podría confinar. ¿Hay opción de una marcha atrás, de alguna manera? Vamos a ver, es como he dicho antes, una resolución que ahora mismo hay varias comunidades que lo han impugnado, porque, por ejemplo, Cataluña no es del PP y votó que no. El País Vasco no es del PP y en la Comisión de Salud Pública votó que no. O sea, que son situaciones que verdaderamente no lo entiendo. Nosotros, precisamente para evitar ese confinamiento, porque verdaderamente esos indicadores son tan restrictivos para Ceuta y tan difíciles para Ceuta, que nos puede llevar a un confinamiento, que por eso le dije al ministro que Ceuta iba a plantear sus propios indicadores como cualquier otra comunidad. El ministro me dijo que sí, que lo enviáramos, y en eso queremos estar para no llegar precisamente a esa situación de confinamiento. Me gustaría preguntarle por otro asunto. Usted es responsable del área de gobernación. Esta misma semana el sindicato UGT ha hablado sobre desorganización en la plantilla, ha criticado la labor que está realizando el superintendente, hablaba también sobre falta de material. ¿Qué es lo que tiene que decir al respecto? Bien, si me permite, le voy a intentar un poco plasmar. En primer lugar, en relación a la desorganización, yo de momento no estoy muy de acuerdo. Eso tendríamos que sentarnos porque es un tema largo y tendido. Creo que la organización está perfectamente estructurada, así como el trabajo que lleva el superintendente, porque desde aquí, desde luego, le doy todo mi apoyo. Está claro que nunca va a llover a gusto de todo el mundo, pero bueno, yo personalmente tengo que darle mi apoyo ahora mismo al superintendente. Está claro que los sindicatos también buscan el bien, eso lo tengo muy claro. Espero reunirnos, sentarnos y poder llegar a un consenso y valorar los problemas. En relación al material, el material que tiene la policía, ahora mismo tenemos en vía de resolución sonómetros, radares, etilómetros, el vestuario, que ya está terminada la contratación, los vehículos, el aire acondicionado, es decir, que está trabajando en toda esa perspectiva de recursos materiales. ¿Alguna pregunta había más? No, era solo eso. A mí me gustaría preguntarle por esa reunión telemática que ha trascendido entre los consejeros de Sanidad del PP y la Dirección Nacional del partido. No sé si usted participó en ella, pero si lo hizo me gustaría que me contara un poco cómo se desarrolló, quién fue el interlocutor y qué directrices impartieron o qué le comentaron desde el partido y qué justificación tenía celebrar esa reunión. Pues esa reunión, primero, empezando por el final, la justificación que tenía precisamente era la situación de un borrador de urgencia que no estaba y que no lo habíamos leído y que no nos había dado tiempo a valorarlo. En segundo lugar, no fue con la dirección del PP, me ha dicho usted, ¿no? Porque allí no estaba Pablo Casado ni nada por el estilo. Fueron los consejeros que estábamos todos allí para valorar un poco qué es lo que decían esos indicadores, hacia dónde iban esos indicadores y qué íbamos a aportar cada comunidad en relación a
a esos indicadores que estoy refiriéndome. Me imagino que igual que las demás consejerías de otros partidos, que seguro que también se reunirían y valorarían que eso más se demostró y se comentó por parte de muchas comunidades en el Consejo Interterritorial que votaron a favor, pero que dijo que no les había dado tiempo a estudiar el documento, es decir, que votaron un poco sin la opinión de los técnicos, como le estoy contando. Y de ahí le puedo asegurar que no salió ninguna directriz ni ninguna orden, porque como usted habrá visto, Castilla y León no votó, Murcia se abstuvo, es decir, que no hubo, Cataluña votó que no y no del PP, es decir, que aquí cada uno tuvo sus propias responsabilidades y sus propios argumentos para votar el que sí o para votar el que no. Ahí nada más que tuvimos los consejeros de Sanidad y apareció la presidenta de Madrid solamente para darnos el apoyo ante esta situación, pero ahí la dirección del Partido Popular, Pablo Casado, no estuvo. Sí, a mí me gustaría saber si tienen ya esos criterios propios de Ceuta y si se pueden conocer cuáles son, en qué situación nos dejaría o a cuánto tendríamos que llegar o mejor, no llegar para evitar el confinamiento. Vale, le vuelvo a repetir que son criterios técnicos. Entonces, hasta que no terminen los técnicos de determinar esos criterios y ver cuáles son los mejores criterios para Ceuta, está claro que entrarán las camas, está claro que entrará la hospitalización, está claro que entrará la densidad, está claro que entrará la PCR, está claro que ahora van a ser más los test antigénicos, no la PCR, es decir, que cuando los técnicos, que son verdaderamente los que están elaborando conjuntamente de las dos administraciones los criterios, los pondremos desde luego en su saber y en el de todos. Sí, pero por ejemplo, criterios como la densidad de población, que aquí la tenemos muy elevada, van a pesar en contra como un criterio negativo, que al tener más densidad de población, al estar todo el mundo más junto, es más fácil contagiarse. No sé si eso va a ser un modulador de los otros indicadores en ese sentido. Claro, es que por eso precisamente, al tener Ceuta una densidad de población muy alta y decir lo que usted dice, los otros indicadores tienen que estar también en base a eso. No podemos justificar un indicador común en base a una densidad de población tan alta. Tendremos que valorar y realizar indicadores en base a esta densidad, igual que también tendremos que realizar indicadores en base a la PCR. Es decir, si nosotros hacemos PCR a todos los que tienen síntomas, está claro que lo más lógico es que salga positivo y superamos el 10%. Entonces tenemos que valorar también ahora el realizar los test antigénicos de segunda generación de una forma más genérica, más abierta, sin llegar a un cribaje de la población, que eso no se debe de hacer nunca, según los técnicos, pero sí que nos apoye sobre todo en ese indicador de positividad. Entonces, la densidad, por supuesto, pero el resto de indicadores tendrán que crearse en relación a esa densidad, no común como a todo el mundo. Nosotros no tenemos capacidad terrestre, por ejemplo, o sea que todo eso la movilidad también hay que valorarla mucho. Eso significa entonces que con 500 no, que van a proponer una cifra más elevada. Nosotros probablemente propondremos una cifra acorde con la población de Ceuta y en relación al estudio que digan los preventivistas y los epidemiólogos. Probablemente, claro, será una cifra mucho más elevada, 500. Actualmente en España solamente hay 11 municipios, creo, por encima de 100.000. Entonces ese es un verdadero problema, porque todos los municipios, claro, en esa cuenta están muy peligrando muchísimos de esos tres indicadores exclusivamente. Entonces yo creo que al final saldrán indicadores por todos lados, que es lo que se prevé, y sobre todo basándonos en lo más importante, que es la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene. Esa es la base de todo, como he dicho antes. Creo que los técnicos tienen mucho que hablar y en eso están trabajando. Sí, yo tenía entendido, a mí me ha llegado por lo menos que valoraban nuevas medidas, nuevas restricciones a lo largo de este fin de semana que podrían entrar en vigor la próxima semana. ¿Eso es cierto? No es cierto. Eso no es cierto. Consejero, la pasada semana MDICE denunciaba irregularidades en la compra de material sanitario por parte de la ciudad autónoma. El presidente en la sesión plenaria aseguraba que se iban a dar explicaciones y que si había que depurar responsabilidades iba a hacer. ¿Hay alguna explicación más? Bueno, yo venía a hablar del no sé. Primero, si usted me permite, me gustaría preguntar si ha quedado claro lo del Consejo Interterritorial. Era por si tuvierais alguna pregunta más, que de cualquier manera yo os lo digo. Yo
Lo único que sí, para terminar el tema, si me permite, del Consejo Interterritorial, lo único que quiero transmitir es que verdaderamente este Gobierno y personalmente yo, lo único que siempre hemos buscado es preservar la salud de esta población, y creo que a ustedes les consta que lo hemos hecho y que lo seguiremos haciendo y que lo estamos haciendo. Entonces, no me ha gustado mucho ese tipo de declaraciones cuando no tienen razón. Perdone, volvemos a los de antes, que verdaderamente es lo que me imagino. Vamos a ver cómo voy a intentar. He traído también documentación porque sabía que iba a salir tarde o temprano. Sí es cierto que nosotros queremos, y los técnicos del área están haciendo un pequeño documento donde se ponga de manifiesto, no cambiar, por supuesto, porque no, sino más, se ponga de manifiesto la situación. Bien, pues ya que me lo pregunta usted, yo creo que me gusta la pregunta, porque así podré intentar despejar un poco toda la sospecha que existe y tratar de manifestar un poco la transparencia en relación a lo que ha habido. Yo quiero transmitir por mi parte que verdaderamente esto que le estoy comentando, ya he quedado también con algunos partidos para hablarlo. No ha habido ningún tipo de irregularidad, eso se lo puedo decir. No existe ninguna empresa amiga y personalmente, que yo sepa, no existe ninguna vinculación con nadie del Gobierno, y por supuesto y mucho menos se ha despilfarrado el dinero. Ustedes piensen que desde que nosotros comenzamos la pandemia, por desgracia, nosotros hemos podido contactar con 30 empresas o más. Es decir, yo he intentado ayudar siempre en todo lo que puedo, telefónicamente, por páginas web, comentando con otras consejerías, que también lo hemos hecho, o llamando a Andalucía o Extremadura, que también lo hemos hecho para que ellos nos apoyen. Quizás, para un poco en vía de la transparencia, podríamos decir, por ejemplo, el motivo de la emergencia. ¿Por qué fue la emergencia? Yo se lo voy a explicar muy claro. Una obsesión que tenía Sanidad era crear una reserva estratégica en la ciudad para prevenir una segunda ola que pudiera venir. Es cierto que nosotros, a partir del mes de julio, estuvimos reunidos con muchos estamentos, entre ellos el Ministerio de Educación, la Dirección Territorial de Educación. Esas reuniones iban todas enfocadas sanitariamente. Protocolos, que yo pedí protocolos a cada colegio, hicimos un protocolo común general desde el punto de vista de sanidad para toda la ciudad, y todo iba enfocado hacia ese tipo. Sí es cierto que en agosto hubo una reunión en donde se planteó la posibilidad de que la ciudad sirviera también de material a todos los colegios, institutos, concertadas y todo, lo cual nosotros en un principio nos echamos para atrás porque no es un tema en el cual tengamos competencia. Entonces, aún yendo así, para que nunca hubiera problemas, decidimos los técnicos reunirse entre ellos para valorar la posibilidad de que tuviéramos que hacer una compra también, no solo para la ciudad, que era lo que yo buscaba, para la residencia, para la policía, para los bomberos, para la población, para servicios esenciales. Eso es lo que yo buscaba, que estuviéramos siempre protegidos. Sino que también ahí tendría que intervenir 23.000 niños más los docentes en el sentido dentro de esa reserva estratégica. Decidimos, de todas maneras, que íbamos a esperar la comparecencia de la ministra de Educación y del ministro de Sanidad, a ver por fin qué paso iban a dar ellos el 27 de agosto. Esperamos el 27 de agosto y, a continuación, vimos que la ciudad tenía que asumir totalmente hasta los geles. Teníamos que asumir. Así que se hizo un decreto de emergencia en 10 días, corriendo, para que se pudiera incluir, porque nuestras capacidades eran muchas menos de mascarillas para la ciudad, pero decidimos ampliar todo el repertorio y decidimos ampliar las mascarillas, decidimos ampliar los termómetros, porque lo compramos sobre todo para los colegios, decidimos ampliar los litros de geles y decidimos comprar unas máquinas nebulizadoras. Precisamente la nebulización es lo último, que llega a todos los rincones, no tiene por qué ausentarse la gente, etcétera, etcétera, y no es el ozono o las otras máquinas que pueden quemar los coches de policía. O sea, decidimos aumentar todo para poder intentar hacer una reserva estratégica
como cualquier otra ciudad que nos diera soporte a todo lo que se nos venía encima. Así que al final hicimos esa reserva estratégica. Pedimos sobre todo, teniendo en cuenta la educación, teniendo en cuenta los colegios, teniendo en cuenta a los niños, teniendo en cuenta la policía local, teniendo en cuenta a los bomberos, decidimos hablar con varias empresas, ponernos en contacto, páginas web, a ver qué posibilidades, sobre todo locales también, a ver qué posibilidades podían tener de servirnos una cantidad de mascarillas, que primero dijimos una cantidad y después pasamos a otra. Pero sobre todo lo que nosotros queríamos era seguir la senda de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, del Ministerio de Sanidad, que nos hablaban de varias mascarillas. Sabíamos que no podía ser la FFP2, porque esas eran carísimas, pero sí podíamos intentar meternos en la vorágine de las mascarillas R2. Vamos a ver, le voy a explicar. Las mascarillas, las básicas, hay de dos tipos. La mascarilla higiénica, que esa es una mascarilla que creo que dura 2 horas, que esa es la que decía el señor Hernández, que costaba 10 euros, creo, algo así, el otro día por internet. Luego está la mascarilla quirúrgica. La mascarilla quirúrgica se abre el mapa y está la 1, la 2, la 1R y la 2R. Está claro que cada uno tiene sus características, cada uno tiene su protección. Nosotros pedimos a ver qué empresa nos podía facilitar las 2R, que es la que te cubre de las salpicaduras, de los escupitajos, porque no se olvide nunca que también hemos tenido que darle mascarilla a muchos colegios que tienen niños especiales. Y es muy complicado porque yo estoy en contacto con San Antonio, con otros colegios, los logopedas, y la verdad que lo pasan muy mal los profesores, a los cuales desde aquí les agradezco todo el trabajo que están haciendo. Y por fin conseguimos las 2R. Por ejemplo, nosotros nos pusimos en contacto con un par de empresas de Ceuta, concretamente con una, que nos dijo que eso no lo trabajaba. O sea que en ese aspecto era una de las cosas. Luego valoramos el precio y valoramos supuestamente toda la horquilla de los precios que había en el mercado. Evidentemente teníamos que incluir el DUA, el IPSI, el transporte, como bien saben, todo Ceuta. Y queríamos una empresa que no tuviéramos que pagar nada, que todo estuviera también incluido. Bueno, yo creo que lo conseguimos todo, lo hicimos por decreto de emergencia, no fue una licitación, porque como usted sabe, una licitación de ese estocaje sería terrible el tiempo que se hubiera demorado, y entonces nos basamos fundamentalmente en 3 puntos o en 3 proyectos. Una fue la disponibilidad, es decir, que las empresas tuvieran esa mascarilla, ese tipo de mascarilla y esa cantidad de mascarilla. La economicidad, es decir, que estuviera dentro de la horquilla de los precios de la 2R puesto en Ceuta, y sobre todo de la urgencia, es decir, que nos lo sirvieran antes de que empezara el colegio y así. Entonces, basándonos en todo esto y no en la licitación, por supuesto, fue por lo que se decretó el decreto de emergencia y pudimos tener aquí, hoy en día están aquí todo el suministro y actualmente todo lo que hemos tenido en petición. A fecha de hoy, ya le digo, tenemos todo y la empresa no ha cobrado todavía ni un duro. O sea que eso es importante saberlo, que no tenemos nada que hacer. También yo he visto en los medios, me han comunicado que si la empresa era una empresa de construcción, creo. Bueno, le puedo recordar que muchas de las empresas que han colaborado desde el 30 de marzo, desde el 14 de marzo aquí, son empresas de cuartos de baño, empresas de construcción, creo que Doncel no es una empresa sanitaria, San Pablo tampoco, es decir, existen en todos lados muchísimas empresas, muchísimos particulares que desde marzo han visto aquí un negocio y se han lanzado a la aventura. Evidentemente nosotros buscamos una empresa que está claro que nos aportara todo lo que solicitábamos, que estuviera los 3 puntos que nosotros siempre habíamos deseado. Los técnicos lo valoraron, los técnicos vieron que estaba todo correcto, valoraron todas las certificaciones de la empresa y nos fuimos y se puso la empresa y se compró todo. Ya le digo que lo tenemos todo en Ceuta. Ahora mismo estamos esperando porque la dirección territorial es la que tiene que dar el paso para los colegios. Ya nosotros hemos repartido, por ejemplo, la policía y todas esas cosas hemos repartido, y cuando lo diga la dirección territorial nosotros estaremos ahí para darle a los colegios todo lo que necesiten, que para eso se ha comprado todo. Sí, habla usted que estuvieron esperando a la comparecencia de la ministra de Educación y del ministro de Sanidad, pero a mí me han contado que la propia Dirección Provincial del Ministerio de Educación les hace un escrito a primeros de agosto pidiéndoles material.
Yo ese escrito verdaderamente, si se lo puso de educación a educación, ya no lo sé, pero a sanidad, nosotros que hemos tenido y mucha relación con la dirección territorial, sí es cierto que habíamos hablado de que íbamos a valorar la posibilidad material, pero que nosotros estábamos pendientes también de que la dirección territorial tuviera su propio material y que el Ministerio de Educación verdaderamente le hiciera un poquito de caso a Ceuta y le diera material, que no fuera solo la ciudad sin tener las competencias los que estuviéramos encima. De hecho, por eso se reunieron los técnicos de ambas administraciones, para valorar, en caso de que tuviéramos que comprar material final, hacia dónde, qué cantidad y cómo lo íbamos a hacer. O sea, ¿no le consta un escrito por parte de la Dirección Provincial pidiendo material a principios de agosto? Pidiéndonos material, un escrito, yo no lo tengo, desde luego. Yo no he dicho que no, yo he dicho que yo no lo tengo. Vale. Otra cosa que le quería preguntar es, aparentemente usted no interviene en el expediente de compra. Bueno, a mí me gusta estar encima de todo, no de compra, sino también cuando se cierra un local, cuando se multa otro local, me gusta conocer todo. Yo no, por mis condiciones, no me gusta pasar de todo y al menos me gusta saber lo que se está haciendo y lo que se sabe. Entonces está claro que a mí me gusta participar porque está claro que esto era abierto, teníamos que hacerlo entre todos para poder valorar muchísimas cosas. No, hombre, yo le pregunto por eso, porque a lo mejor ese escrito lo conoce el que ha hecho la compra. No, yo creo que tampoco, No, creo, de verdad, creo que tampoco, no me consta. Yo no le voy a decir que no, cuidado, no me malinterprete. Y como ha dicho que desde que empezó la pandemia han tenido contacto con 30 empresas y demás. Más de 30, ¿no? O más de 30. ¿Por qué no consta ningún otro presupuesto o ninguna otra petición en el expediente? Porque no lo hicimos por licitación, lo hicimos fundamentalmente por páginas web, llamadas telefónicas. Yo, por ejemplo, llamé al consejero de Andalucía y le dije, oye, por favor, tus mascarillas son R2. Dice, no son R2. ¿Cómo puedo conseguir R2? Es decir, que fue un poco todo el trabajo que hicimos telefónicamente, páginas web y todo ese tema, evidentemente. Yo creo que se hizo entre todos lo que a mí me correspondió, que era hablar con los consejeros, valorar otras comunidades. Yo creo que se hizo todo y por eso es lo que estoy... ¿Quién hizo esas llamadas? Yo, por ejemplo, hice llamadas. Por ejemplo. Me consta que otros también hicieron llamadas desde la consejería, es decir, que cada uno intentó buscar todas las mejores soluciones que hubo en ese aspecto. Muy bien, pues, gracias, consejero. No, perdón, todavía no. Dígame, perdón. ¿Las mascarillas R2? Sí. O 2R, ¿no? 2R. ¿Tienen un precio superior a las...? Vale, mire, yo le voy a decir una cosa solamente. No me gusta hacerlo, pero le voy a decir una cosa. Creo que les interesará a todos. Nosotros hicimos también un estudio de mercado, ¿vale? Entonces, ahora mismo, por ejemplo, ya que les interesa todo el precio, que parece ser que es lo que se creen que hemos despilfarrado, le puedo decir que ahora mismo Sanidad ha hecho una licitación de mascarillas a la cual se han presentado, creo que ha sido 55 empresas. Le puedo decir que el precio de esa licitación era 0,65 euros, más caro que las mascarillas que hemos comprado. Licitación, está claro que después vendrán las bajas temerarias y vendrá todo lo que vendrá, pero también se ha pedido características y sin embargo ahí se ha puesto 0,65 y se ha puesto mascarillas quirúrgicas 1, 2 y 2R, es decir, que por 0,65 también pueden entrar la primera, no lo sé, porque eso es una cosa de licitación. Si quiere le puedo ir más. Nosotros, yo por ejemplo, en contacto, ya se lo voy a decir, señor Matei, le voy a decir, yo por ejemplo he estado en las farmacias de Ceuta y le puedo decir que la mascarilla 2R, si quiere se lo enseño, que lo he traído porque... Factura de una mascarilla 2R en Ceuta, 0,70. ¿De acuerdo? Por eso me gusta poner las cosas claras. El otro día hablaron de Internet, ¿verdad? Entonces yo les pido, por favor, que una de las páginas de Internet más baratas es Amazon. Yo les pido, por favor, que se metan en Amazon y vean el precio de la mascarilla 2R, 0,96 euros. Eso también se lo pido, porque hablaron el otro día que de que Internet se encuentra todo. 0,96, ojo, que no hemos dicho que estamos en Ceuta. ¿Entiendes? Yo también me puse en contacto con Noval Clinic. Esto sí es una empresa clínica. Y nos ponía la mascarilla quirúrgica 2R a 0,57, más IPSI, más DUA, más transporte. O sea, que se encarecía también. Entonces yo lo que intento es la transparencia, no intento engañar a nadie. Mire, usted no me lo ha preguntado. Supratex, que es otra empresa,
Mascarillas higiénicas, que ya sabemos todos, 0,60. Es decir, que nosotros hemos hecho un barrido de mercado en ese aspecto. Ventas temerarias existen, falsedad de precios existen, mascarillas que se han retirado del mercado por la Agencia Española de Medicamentos y de Productos Sanitarios se han retirado muchísimas. Es decir, existe una serie de pequeños detalles. Yo verdaderamente lo único que puedo transmitir aquí es transparencia, no puedo transmitir otra cosa porque no la hay, evidentemente. Es lo único que estoy a lo que ustedes me digan. Yo verdaderamente he intentado ayudar en todo, he sido de los que he hecho búsquedas en internet, he sido de los que he hecho llamadas de teléfono y he sido de todo. Entonces yo ya sabíamos todas las características de la empresa al final, tiene todo, es decir, que yo ya no sé qué más puedo decirles. Si la intención era comprar mascarillas 2R, ¿por qué no figura en el expediente y se especifica que ese es el tipo de mascarilla que se pide? Las mascarillas, que los albaranes que tenemos y la documentación que tenemos es de 2R. En el expediente no sale. Pues es de 2R, vamos, los albaranes y lo que se habló eran de 2R, que no figuren las mascarillas. En ningún expediente nunca nos han puesto el tipo de mascarilla, pero le puedo enseñar el albarán que pone 2R. Se lo puedo enseñar ahora si quiere. ¿No? Y la otra pregunta que tenía es, dentro de este barrido de mercado que hacen, ¿cómo dan con esta empresa de Nosotros Sevilla? no damos con esta empresa. Esta es una de las tantas empresas que se han ofrecido a la ciudad. Porque yo no sé si a usted le llegarán, pero es que a mí me llegan por todos lados empresas. Le voy a decir más, le llegan hasta al presidente, le llegan empresas. Es decir, que es una de las empresas que llega a la ciudad por ese motivo. Entonces, claro, nosotros hacemos un barrido y hacemos una valoración, pero nosotros no buscamos empresas. Nosotros nos han llegado todas las empresas, de verdad. Si le digo empresas que han llegado, se asustaría. Muy bien, gracias, Muchas gracias. Y muchas gracias.